Por más de 3 décadas, mi vida fue un sacrificio continuo por Diego, el niño que adopté cuando era apenas un bebé frágil, abandonado en un callejón polvoriento de Ciudad Juárez. Cada peso que gané, cada noche sin dormir, cada sueño que dejé ir fue para él. Lo encontré con los labios azulados por un defecto cardíaco congénito, un pequeño ser al borde de la muerte, descartado por sus padres biológicos como si no valiera nada. Lo tomé en mis brazos y juré darle un futuro, aunque eso significara renunciar al mío. Me divorcié de mi esposo, abandoné cualquier esperanza de una vida propia y trabajé hasta que mis manos se agrietaron para pagar sus tratamientos médicos, su educación y, finalmente, una casa en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara. Pero el día que le conté que había perdido mi empleo, Diego me dio la espalda. Me llamó una carga, una sanguijuela, y me echó de la casa que yo misma compré con años de sudor. Ese día, el velo de mi amor incondicional se desgarró. Decidí que no sería más la madre que se dejaba pisotear. Lo que Diego no sabía, lo que nunca imaginé que tendría que usar como un arma, era que mi difunta empleadora, doña Elena, una mujer que me vio como familia, me había dejado una fortuna secreta de 160 millones de pesos. Ahora, él y su familia aprenderían una lección que los perseguiría por siempre. Traicionarme tenía un costo que no podían imaginar. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad, mi poder y mi vida, en una batalla que comenzó con un corazón roto y terminó con una verdad que sacudió a todos los que se atrevieron a cruzarse en mi camino. Era una tarde sofocante de julio en Guadalajara, el aire cargado de humedad y el cielo gris amenazando con lluvia. Arrastré mi maleta por las calles empedradas de la colonia Providencia, mi cuerpo agotado por el viaje desde Puerto Vallarta, pero mi corazón lleno de una extraña mezcla de alivio y esperanza. Durante años, había trabajado como empleada doméstica para doña Elena, una mujer de 70 años, cuya elegancia y generosidad eran tan grandes como su mansión frente al mar. Su muerte reciente había sido un golpe duro, no solo por la pérdida de una amiga, sino porque marcó el fin de una etapa. Quería estar cerca de mi familia, de Diego y su esposa Alejandra, especialmente ahora que planeaban tener un hijo. Pero cuando crucé el umbral de la casa que había comprado con mis ahorros, la bienvenida que esperaba nunca llegó. Me dejé caer en el sillón de la sala, el cuero crujiendo bajo mi peso. La casa olía a limón y cera para muebles, un recordatorio de los días en que yo misma la mantenía impecable antes de mudarme a Puerto Vallarta. Diego estaba sentado frente a mí, revisando su celular, mientras Alejandra preparaba café en la cocina. Intenté romper el hielo, mi voz suave pero cargada de emoción. Diego, tengo algo que contarte. Ya no trabajaré para doña Elena. Ella falleció. Decidí regresar a Guadalajara para estar con ustedes. Diego levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una chispa de incredulidad. Antes de que pudiera explicar más, su rostro se endureció, y su voz salió como un látigo. ¿Por qué renunciaste?, gritó, dejando caer el celular sobre la mesa con un golpe seco. Eso eran 50,000 pesos al mes, mamá. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Sentarte aquí a vivir de nosotros como una mantenida? El aire se me escapó de los pulmones. Sus palabras fueron como un puñetazo, inesperado y cruel. ¿Renunciar? ¿Creía que había dejado mi trabajo por capricho? Había regresado para estar con ellos, para ser parte de sus vidas, para ayudar con el bebé que Alejandra quería. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza, traicionado por su tono. No renuncié, Diego, dije, mi voz temblando ligeramente. Doña Elena murió. No podía seguir allí. Pensé que estar aquí sería bueno, especialmente ahora que Alejandra está planeando quedar embarazada. Diego no me dejó terminar. Se puso de pie, paseándose por la sala como un animal enjaulado, sus manos apretadas en puños. ¿Y qué? ¿Crees que puedes llegar aquí y vivir gratis? Tenemos gastos, mamá, la hipoteca, los planes para el bebé, los seguros. No podemos mantenerte.
Quise gritar, defenderme, pero me contuve. Sabía que Diego estaba bajo presión. Alejandra venía de una familia de clase alta en Zapopan, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Su madre, Teresa, era una catedrática respetada en la Universidad Autónoma de Guadalajara, conocida por sus conferencias sobre ética y filosofía, aunque su comportamiento distaba mucho de sus enseñanzas. Su padre, Ricardo, ocupaba un puesto importante en el gobierno municipal, manejando contratos millonarios con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde que Diego y Alejandra se conocieron en la universidad, la familia de ella lo había tratado como un intruso, un hombre de origen humilde que nunca estaría a la altura de su hija. Alejandra, siguiendo el ejemplo de sus padres, no perdía oportunidad de recordarle a Diego sus fallas, su salario como ingeniero civil, su educación en una universidad pública, su infancia en un barrio obrero de Ciudad Juárez. Cada comentario era una puñalada diseñada para erosionar su confianza, y yo, como su madre, había intentado protegerlo de eso durante años. Pensé que, si supieran de la herencia de doña Elena, 160 millones de pesos depositados en un fideicomiso a mi nombre, su actitud cambiaría. Tal vez, por fin, verían a Diego con respeto, no como un proyecto fallido, sino como el hijo de una mujer con recursos. Pero algo en mí me detuvo. No quería usar el dinero como una herramienta para comprar su afecto. No quería que me vieran como una billetera andante. En cambio, intenté apelar a la familia, a la conexión que creía que aún teníamos. Diego, no estoy aquí para ser una carga, dije, mi voz más firme ahora. Sé que Alejandra quiere un bebé pronto. Quiero ayudar, tal vez con la recuperación posparto, cuidar al niño, estar presente. Puedo ser útil. Alejandra salió de la cocina, secándose las manos con un trapo, su rostro una máscara de desdén. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica que parecía ensayada. ¿Recuperación posparto?, dijo, casi escupiendo las palabras. Eso requiere cuidados profesionales, Ana. Tú eras una empleada doméstica. ¿Qué sabes de eso? ¿Crees que cambiar pañales y lavar platos te califica para cuidar a una madre recién parida? Por favor. Sus palabras fueron como un latigazo, pero lo que más dolió fue el tono, esa mezcla de superioridad y burla que me reducía a nada. Antes de que pudiera responder, Teresa, que había llegado de visita esa mañana, se unió al ataque. Estaba sentada en un sillón de terciopelo, con las piernas cruzadas y una taza de café en la mano, su expresión una mezcla de condescendencia y lástima. Ana, no te ofendas, pero cuidar a un recién nacido no es solo darle biberón y cambiarlo, dijo, su voz suave pero cargada de veneno. Es una ciencia, requiere capacitación profesional, no es algo que alguien sin preparación pueda manejar. No estás capacitada para esto, y no queremos riesgos con nuestro nieto. El aire se volvió denso, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la sala. Me habían reducido a una sirvienta sin valor, alguien cuya vida de trabajo duro no significaba nada frente a sus títulos universitarios y su dinero heredado. Apreté los puños bajo la mesa, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Durante años, había soportado sus comentarios velados, sus miradas de superioridad, sus bromas sobre mi falta de clase. Pero esta vez, algo en mí se rompió. No podía seguir fingiendo que sus palabras no me herían, que no me hacían sentir como una extraña en mi propia familia. Intenté mantener la paz, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio en mi rostro. Entiendo, dije, mi voz apenas un susurro. Si ya tienen todo planeado, no me meteré. Dejaré el cuidado del bebé en sus manos. Teresa puso los ojos en blanco, como si mi rendición fuera lo único sensato que había dicho en toda la conversación. Perfecto, respondió, con un tono que destilaba superioridad. Pero, por supuesto, tú cubrirás el costo de la niñera y la enfermera. Ricardo y yo nos encargaremos de contratar a las personas adecuadas. No te preocupes por eso, Ana. Nosotros sabemos cómo manejar estas cosas.
El aire se me fue de los pulmones. ¿Cubrir los costos? Después de todo lo que había dado, la casa en la que estábamos sentados, con su fachada de piedra pulida, sus ventanales amplios y su jardín perfectamente cuidado, la había pagado yo. Cada peso de la hipoteca salió de mis ahorros, de años de trabajar como empleada doméstica en Puerto Vallarta, lejos de mi familia, de mi hogar, de cualquier posibilidad de descanso. Me había levantado a las 5 de la mañana todos los días, limpiando, cocinando, cuidando a doña Elena, solo para enviar cada centavo a Diego y Alejandra. Y ahora, no solo me trataban como una intrusa, sino que esperaban que siguiera financiando sus vidas, como si mi único propósito fuera ser su cajero automático. Diego, que había estado callado, se unió al coro con una naturalidad que me heló la sangre. «Exacto, mamá», dijo, su voz fría y calculadora. «No debiste renunciar. Los gastos se van a disparar con el bebé. Deberías seguir trabajando, buscar otro empleo. No es momento para que te relajes». La palabra relajarme me golpeó como un insulto. ¿Relajarme? Como si alguna vez hubiera tenido un día de descanso en mi vida, como si no hubiera trabajado hasta el cansancio para darle todo lo que tenía. En ese momento, lo vi con una claridad cegadora. Para ellos, no era una madre, no era una persona. Era una fuente de ingresos, una máquina de dinero que debía seguir funcionando hasta romperse. Recordé los días en que Diego aún estaba en la universidad, cuando empezó a salir con Alejandra. Ella era una estudiante de arquitectura, con una familia que vivía en una mansión en Colinas de San Javier, rodeada de jardines y guardias de seguridad. Diego, con su carisma y su inteligencia, la conquistó, pero su familia nunca lo aceptó del todo. Para ayudarlos, para ganarme un lugar en su mundo, dejé mi vida en Ciudad Juárez y me mudé a Puerto Vallarta a trabajar para doña Elena. Vivía en una pequeña habitación en su mansión, limpiando pisos de mármol, cocinando comidas gourmet, cuidándola en sus últimos años. Cada peso que ganaba lo enviaba a Guadalajara, ahorrando para comprarles esta casa en Providencia. Una casa que, aunque pagué yo, lleva solo sus nombres en la escritura. En ese entonces, con lágrimas en los ojos, me prometieron que algún día me cuidarían, que tendría la vida que merecía. Pero ahora veía lo que realmente significaban. Una vida de trabajo interminable hasta que mi cuerpo se rindiera a los 80. Mi rostro se endureció y mi voz salió firme, aunque por dentro temblaba de rabia y dolor. Tengo 58 años, Diego. Creo que merezco descansar. Me retiro. Alejandra soltó una risa amarga, casi teatral, que resonó en la sala como un eco cruel. ¿Retirarte?, dijo cruzando los brazos con una mirada de desprecio. No tienes pensión, Ana. ¿De qué retiro hablas? ¿Crees que puedes vivir aquí sin aportar nada? ¿En nuestra casa? Sus palabras me dejaron sin aliento, pero no por sorpresa, sino por la audacia de su ingratitud. Hace años, cuando quise ahorrar para un plan de retiro, ellos mismos me convencieron de usar ese dinero para pagar la hipoteca de esta casa. Es una inversión para todos, me habían dicho, con sonrisas que parecían sinceras. Nos ayudará a salir adelante. Y yo, tonta, les creí. Puse cada peso en esta casa, sacrificando mi seguridad futura para darles un hogar. Ahora usaban mi sacrificio contra mí, como si fuera una prueba de mi ineptitud. Ese dinero que no ahorré fue para esta casa, respondí, mi voz temblando de furia contenida. Cada peso que pagó este lugar salió de mí. ¿Y ahora me lo echas en cara? Alejandra se encogió de hombros, con una sonrisa desdeñosa que me hizo hervir la sangre. Nadie te obligó a comprar una casa que no podías pagar sin un préstamo, dijo, su tono goteando desprecio. Deberías haber planeado mejor, Ana. No es nuestra culpa que no tengas nada ahora. Diego, intentando calmar a Alejandra pero sin dejar de atacarme, alzó la voz. Ya basta, mamá. Alejandra está estresada, tratando de quedar embarazada. Lo último que necesita es que la hagas sentir peor.
Necesitamos el dinero ahora, y tú deberías estar ayudando. Estás en buena forma. Puedes trabajar otros 20 años. Deja el cuento del retiro para cuando tengas 80. ¿Otros 20 años? La frase se clavó en mi pecho como una daga. Me quedé inmóvil, sintiendo un vacío que no podía nombrar. Después de todo lo que había dado, las noches sin dormir, los turnos interminables, los sueños que dejé ir, seguían viéndome como una máquina, una herramienta que debía seguir funcionando hasta romperse. Fue entonces cuando entendí la verdad. Sus palabras de amor, de gratitud, eran mentiras diseñadas para mantenerme encadenada a sus necesidades. Recordé los días en que Diego era un niño, cuando lo llevaba a citas médicas en hospitales abarrotados de Ciudad Juárez. Cada visita era una batalla: esperar horas, rogar por descuentos, negociar con médicos que veían a Diego como un caso perdido. Pero nunca me rendí. Trabajé como mesera, como costurera, como vendedora ambulante, cualquier cosa para pagar sus tratamientos. Cuando finalmente se recuperó, cuando su corazón latió con fuerza y sus mejillas recuperaron el color, sentí que todo había valido la pena. Lo vi crecer, graduarse, enamorarse. Pero ahora, esas memorias se sentían como un espejismo, una ilusión de un amor que nunca fue recíproco. Conteniendo las lágrimas, hablé con una firmeza que no sabía que tenía. Estoy retirada. Es mi decisión final. Nadie me dirá qué hacer. Teresa, dándose cuenta de que iba en serio, cambió su tono. Su voz se volvió melosa, pero sus palabras seguían siendo un veneno disfrazado. Ana, entendemos que quieras descansar, pero sé realista, dijo, inclinándose hacia mí como si estuviera compartiendo un secreto. No hay espacio para ti en esta casa. No puedes quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Pero tengo una solución. Conozco a una familia muy adinerada en la colonia Country Club. Están buscando una asistente de tiempo completo. Buen sueldo, alojamiento incluido. Ya has hecho ese tipo de trabajo. Sería fácil para ti. ¿No crees? Alejandra intervino, con una sonrisa que destilaba burla. Es perfecto, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Podrías incluso ayudarnos con los gastos de la casa. Todos ganamos, ¿no? Teresa asintió, encogiéndose de hombros como si me estuviera haciendo un favor inmenso. No eres alguien que necesite descansar, Ana. Volver al trabajo no te matará. No digas que no tan rápido, inténtalo. Es lo mejor para todos. Cada palabra era una puñalada, pero me mantuve firme, mi rostro una máscara de determinación. Renuncié. No volveré a trabajar en la casa de nadie. Nunca. El rostro de Teresa se endureció, y sus ojos se volvieron fríos, calculadores. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero afilada. Está bien. Si no quieres trabajar para otros, hay una residencia para adultos mayores en Tlaquepaque, dijo, con un tono que pretendía ser compasivo pero estaba lleno de desprecio. Buenas instalaciones, comida decente, alojamiento incluido. Podrías solicitar un lugar trabajando en la cocina o en limpieza. Así te mantendrías, Ana. Es una opción razonable para alguien en tu situación. Alejandra soltó una risa despectiva, incapaz de contenerse. Mucho más razonable, dijo cruzando los brazos. No puedes esperar vivir en un hotel y que nosotros paguemos la cuenta. En una residencia, al menos estarías contribuyendo. Deja de esperar que te mantengamos. La rabia hervía en mi pecho, pero me obligué a mantener la compostura. Me giré hacia Diego, mi voz temblando pero firme, cada palabra cargada de años de dolor. ¿De verdad crees que es aceptable enviar a tu propia madre a fregar pisos en una residencia para ancianos solo para que pueda comer? Diego desvió la mirada, sus manos inquietas sobre la mesa. Pero cuando habló, su tono era racional, casi ensayado, como si hubiera practicado esta conversación en su cabeza. Mamá, sé lógica, dijo, con una calma que me heló la sangre. Siempre has dicho que querías ser independiente. ¿No es esta la manera más digna de hacerlo? Te mantienes sola, y no nos debemos nada. Además, sacó su celular con una naturalidad que me revolvió el estómago.
Ya llamé antes. Hay una vacante disponible en la residencia. Podrías mudarte hoy mismo. Es una buena oportunidad. No podía creer lo que veía. El hijo al que había dado mi vida, por el que había sacrificado todo, estaba ansioso por deshacerse de mí, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su sala. Mis manos temblaron, las lágrimas corrieron por mi rostro, pero mi voz salió firme, cortante. Diego, di todo por criarte. Gasté mis ahorros en esta casa, renuncié a mi matrimonio, a mis sueños, a mi propia vida. ¿Y ahora me ves como una carga que no puedes esperar a desechar? ¿Así me pagas? Por un instante, vi un destello de culpa en sus ojos, un parpadeo de humanidad, pero fue reemplazado rápidamente por una furia que no reconocí. Pateó mi maleta, haciéndola caer al suelo con un estruendo que resonó en la sala. ¿Crees que sufriste? Eso fue tu elección, gritó, su rostro deformado por la rabia. Si no te hubieras divorciado de mi papá, no habríamos terminado en la miseria. Pude haber crecido rico, en una mansión, con todo lo que quise. Tú arruinaste eso, Ana. Me debes por el resto de tu vida. Me quedé inmóvil, atónita. Un dolor sordo me atravesó el pecho, como si alguien hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera girando lentamente. Diego no sabía la verdad. La única razón por la que me divorcié de Roberto, su padre adoptivo, fue por él. Roberto, un empresario adinerado de Chihuahua, nunca quiso a Diego como suyo. Era un hombre de negocios exitoso, con una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, pero su corazón era frío. Cuando adopté a Diego, pensé que podríamos ser una familia. Pero 2 años después, Roberto cambió. Dijo que estaba cansado de criar al hijo de otro. Quería un hijo propio, de su sangre. Me dio un ultimátum: devolver a Diego al orfanato o dejarlo y criar al niño sola. Elegí a Diego. Si no lo hubiera hecho, su padre jamás lo habría reconocido, y Diego pudo haber terminado en un sistema de adopción que lo habría tratado como un desecho. Cada sacrificio, cada lágrima, fue para protegerlo, para darle una vida que valiera la pena. Pero ahora, él me culpaba por destruir el futuro que tanto luché por construirle. Apreté una mano contra mi pecho, intentando calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Diego no era mi hijo biológico. Lo adopté cuando lo vi por primera vez en un centro de bienestar infantil en Ciudad Juárez. Tenía apenas 1 año, frágil como una hoja seca, con los labios azulados por un defecto cardíaco congénito que lo tenía al borde de la muerte. Sus padres biológicos lo habían abandonado en un callejón, dejado para morir entre basura y ratas. Un transeúnte escuchó sus llantos débiles y lo llevó al orfanato. No sé qué me atrajo a él. Tal vez fue la forma en que sus ojos, llenos de miedo y esperanza, se aferraron a los míos. Había perdido a mi propia madre de niña, y ver a un pequeño sufrir así me rompió el corazón. No podía dejarlo allí. Lo tomé en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y supe que sería mi hijo, sin importar lo que costara. Hablé con Roberto, mi esposo en ese entonces. Tras largas discusiones, llenas de gritos y lágrimas, decidimos adoptarlo. Cruzamos el país buscando hospitales, especialistas, cualquier cosa que pudiera salvarlo. Viajábamos en autobuses destartalados, durmiendo en estaciones de camiones, rogando por citas con médicos que a veces ni siquiera nos miraban a los ojos. Pero 2 años después, Roberto cambió. Dijo que no podía seguir viviendo con un niño que no era suyo. Me dio un ultimátum: devolver a Diego o dejarlo. No dudé. Elegí a Diego. Su condición era inestable, y temía que en el orfanato no recibiría el cuidado que necesitaba. Me mudé a un departamento pequeño en Juárez, trabajando turnos dobles, a veces 3 trabajos a la vez. Por las noches, agotada, hacía artesanías para vender en los mercados, cualquier cosa para juntar un peso más. De alguna manera, lo mantuve con vida. Sobrevivió.
se recuperó y llegó a la universidad. Nunca le conté la verdad sobre su pasado, no porque quisiera mentirle, sino porque no quería que cargara con el peso de saber que fue abandonado por sus padres biológicos y rechazado por su padre adoptivo. Quería que creyera que el mundo podía ser amable, que el amor verdadero existía. Ahora, furiosa pero aliviada, agradecí no haber mencionado la herencia. Si supieran que los 160 millones de pesos ya estaban a mi nombre, esto habría sido un desastre aún mayor. Miré a Diego con una calma gélida, mis ojos fijos en los suyos. Si así de cruel eres, que así sea. A partir de este momento, tú y yo no tenemos nada que ver. Se acabó. Levanté mi maleta, el asa fría contra mi palma, y me dirigí a la puerta. Teresa me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel, su voz llena de falsa indignación. «¿Qué dices? ¡Es tu hijo!», gritó, como si estuviera en un escenario. «Tienes la responsabilidad de asegurar su futuro. No puedes simplemente irte, Ana. Eso no es lo que hace una madre». Alejandra se unió, con un tono que destilaba desprecio. «¿Qué clase de madre hace eso?», dijo, su voz temblando de furia. «Lo criaste y ahora quieres lavarte las manos. Es irresponsable. Eres un monstruo». Solté una risa fría, casi liberadora, que los hizo retroceder. «¿Irresponsable?», respondí, mi voz afilada como una navaja. «Legalmente, una madre solo está obligada a cuidar de su hijo hasta los 18 años. Yo he apoyado a Diego hasta los 30. Pagué su educación, sus tratamientos, esta casa. ¿Qué más quiere? ¿Que me mate trabajando hasta los 80 para que ustedes vivan como reyes?». Diego gritó, su rostro deformado por la furia, sus manos temblando. «Eso no es ser madre», gritó. «Son tus malas decisiones tratando de comprar tu culpa. Cada cosa miserable en mi vida es por tu culpa. Me debes para siempre, Ana. Para siempre». Sus palabras eran tan absurdas que casi me reí. Me miró como si fuera un extraño, alguien que no reconocía. Me acerqué a él, mi voz baja pero firme, cada palabra cargada de años de dolor. «Debí estar ciega para criar a alguien como tú», dije, con una calma que me sorprendió. «Si tienes preguntas tan retorcidas, tal vez deberías preguntarle a tu madre biológica, la que te dejó en un callejón para que murieras». No sé si entendió lo que dije. Se quedó inmóvil, confundido, pero la furia seguía ardiendo en sus ojos. No me importaba. Sacudí el brazo de Teresa, liberándome de su agarre, y salí sin mirar atrás. Escuché gritos detrás de mí, sus voces resonando en el pasillo. «Desheredando a tu hijo. No eres humana, Ana», gritó Alejandra. «Cuando estés vieja y enferma, y nadie quiera cuidarte, veremos qué tan lejos te lleva esa independencia. Nadie contrata a una mujer de tu edad. No vengas arrastrándote cuando toques fondo». Me detuve en la entrada, mi mano en la manija de la puerta. Me giré lentamente, mi mirada fija en ellos, una calma gélida envolviéndome. «Preocúpense por ustedes mismos», dije, mi voz baja pero cargada de amenaza. «No olviden que la casa en la que viven, la que tratan como su derecho de nacimiento, la pagué yo con cada peso que junté. Si decido reclamarla, no estén tan seguros de que tendrán dónde vivir». Alejandra corrió a la puerta, señalándome con el dedo, su rostro rojo de rabia. «No te atrevas a tocar esta casa», gritó. «Está registrada a nombre de Diego y mío. Es legalmente nuestra. No tienes ningún derecho, Ana. Ninguno». Cuanto más gritaba, más tranquila me sentía. Era como si su furia alimentara mi determinación. «Bien», dije, con una voz que cortaba como hielo. «Escuchen esto. No me importa si tengo que gastar el precio de 2 casas. No dejaré que esta casa quede en manos de un grupo de ingratos». Alejandra se rió, su voz cargada de burla, sus ojos brillando con desprecio. «¿2 casas? Estás loca», gritó. «No tienes ni 10,000 pesos a tu nombre. Esta casa es nuestra. Eres una criada acabada que quiere morder más de lo que puede masticar. Lárgate.
Gente como tú merece pudrirse en la calle. Con eso, cerró la puerta de un golpe, el sonido resonando en el pasillo como un disparo. No respondí, no discutí, ni siquiera me inmuté. Me giré hacia el elevador, saqué mi celular y comencé a buscar casas de lujo en las colonias más exclusivas de Guadalajara. Puerta de Hierro, Colinas de San Javier, Valle Real. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si no me mudaba a la mejor casa de la ciudad, le estaría fallando a los 160 millones de pesos que descansaban en mi fondo fiduciario. Una herencia que doña Elena me dejó no solo como un regalo, sino como una prueba de mi valor. Esa noche, me registré en el Hotel Camino Real, el más exclusivo de Guadalajara. El vestíbulo olía a flores frescas, con candelabros de cristal que reflejaban la luz en 1000 direcciones. El personal me recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad de mi propia familia. Desde mi suite, con vista a las luces parpadeantes de la ciudad, contacté al abogado privado de doña Elena, un hombre de traje impecable que había manejado sus finanzas durante décadas. Le di instrucciones claras: iniciar los trámites legales para reclamar todo lo que era mío, empezando por la casa en Providencia. No quería solo recuperar lo que me pertenecía. Quería enviar un mensaje. En los días siguientes, me sumergí en el mercado inmobiliario de lujo, revisando listados, contactando agentes, programando visitas. No estaba solo comprando una casa. Estaba construyendo un nuevo comienzo, uno donde nadie podría volver a tratarme como una sirvienta. Una semana después, tenía una cita para recorrer una comunidad de villas exclusivas en Puerta de Hierro, el desarrollo más prestigioso de la ciudad. El precio inicial de las propiedades superaba los 20 millones de pesos, pero no me intimidaba. Lo que no esperaba era que la agente asignada para mostrarme las villas fuera Laura, la sobrina de Teresa, una joven conocida por su arrogancia y su obsesión con los clientes de élite. Sabía que este encuentro no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarla. El showroom de bienes raíces en Puerta de Hierro era un espectáculo de opulencia, un templo al lujo donde cada detalle gritaba exclusividad. Los pisos de mármol blanco brillaban bajo la luz de candelabros de cristal, y las maquetas de las villas, iluminadas con precisión quirúrgica, parecían pequeños palacios en miniatura. El aire olía a perfume caro y café recién hecho, servido en tazas de porcelana por asistentes impecablemente uniformados. A pesar del precio astronómico de las propiedades, el lugar estaba lleno de compradores potenciales, todos vestidos con ropa de diseñador, hablando en voz baja sobre inversiones, mercados y estilos de vida. Entré con paso firme, mi maleta aún en la mano, mi ropa sencilla contrastando con el entorno. Sabía que no encajaba con la imagen típica de una clienta de Puerta de Hierro, con mi blusa de algodón y mis zapatos desgastados, pero no me importaba. Sabía lo que valía, y llevaba 160 millones de pesos en mi cuenta para probarlo. Una joven asistente, Sofía, se acercó con una sonrisa cálida, sus ojos brillando con una amabilidad genuina que era rara en un lugar como este. «Buenas tardes, señora», dijo con una voz suave pero profesional. «¿Le gustaría que le explique los detalles del proyecto? Podemos empezar con las villas modelo si lo desea». Asentí, agradecida por su calidez. «Claro, por favor. Muéstrame las casas modelo». No habíamos dado ni 10 pasos hacia el área de exhibición, cuando una voz cortante atravesó el aire como un relámpago, silenciando los murmullos de la sala. «¿Quién está filtrando a los clientes hoy?», gritó Laura, la sobrina de Teresa, con un tono que destilaba desprecio. «¿Ahora dejamos entrar a cualquiera? ¿Qué es esto? ¿Un mercado de pulgas?» Laura era fácil de reconocer, incluso después de haberla visto solo un par de veces en reuniones familiares. Alta, con el cabello perfectamente alisado y un traje sastre que gritaba dinero, se movía como si fuera la reina del lugar. Sus tacones resonaron en el mármol mientras se acercaba, su mirada recorriéndome de pies a cabeza con una mezcla de incredulidad y burla. La sala se llenó de murmullos, los compradores girando para ver el espectáculo. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero me mantuve erguida, mi barbilla en alto. «Ana, ¿qué haces aquí?», dijo,
su sonrisa más una mueca que una bienvenida. ¿Viniste a limpiar el showroom? Porque no veo otra razón para que estés aquí. La humillación era palpable, diseñada para hacerme sentir pequeña. Los compradores cercanos nos miraron, algunos con curiosidad, otros con un dejo de burla, como si Laura hubiera dicho en voz alta lo que todos pensaban. Pero no le di el gusto de verme flaquear. Vine a ver una propiedad, respondí, mi voz calma pero firme. ¿Hay algún problema? Laura se plantó frente a mí, bloqueándome el paso, su sonrisa cargada de veneno puro. ¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes pagar esto?, dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. Por favor, Ana, no me hagas reír. ¿Viniste por el café gratis? He visto a muchos como tú, fingiendo ser compradores para llevarse los bocadillos y tomarse fotos para sus redes. ¿Qué sigue? ¿Vas a pedir un recorrido en helicóptero? La sala estalló en risitas contenidas. Los compradores intercambiaban miradas, algunos asintiendo como si Laura tuviera razón. Sentí el peso de sus juicios, pero no dejé que me doblegaran. Sofía, la joven asistente, intentó intervenir, su voz suave pero decidida. Laura, no estoy ocupada, dijo dando un paso adelante. Puedo mostrarle a la señora las propiedades. Laura la empujó a un lado con un gesto despectivo, como si Sofía fuera una mosca molesta. ¿Y quién eres tú para decirme cómo hacer mi trabajo?, espetó. Luego llamó a 2 guardias de seguridad, señalándome con un dedo perfectamente manicured. Ustedes 2, saquen a esta visitante de aquí ahora. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban sobre nosotras, el aire cargado de tensión. Levanté una mano, deteniendo a los guardias antes de que se acercaran, mi mirada fija en Laura. Vine a ver una propiedad, dije, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. ¿Con qué derecho me echas? ¿Dónde está tu gerente? Quiero hablar con alguien a cargo. Me giré hacia la multitud, alzando la voz lo suficiente para que me oyeran todos, mi tono desafiante pero controlado. Todos ustedes están aquí para ver propiedades, ¿no? Díganme, ¿he hecho algo indebido? ¿Es un crimen querer comprar una casa? Los guardias dudaron, sus manos inquietas, claramente incómodos. No estaba cediendo, y no querían meterse en un problema sin una razón clara. Laura, con los brazos cruzados, soltó una risa burlona que resonó en la sala. Adelante, haz tu escena, dijo, su voz goteando sarcasmo. Veamos hasta dónde llegas con esta actuación. ¿Crees que puedes engañar a todos aquí? En ese momento, un hombre joven con una camisa impecable y una sonrisa profesional se acercó rápidamente, cortando la tensión como un cuchillo. Buenas tardes, señora, dijo, extendiendo la mano. Soy Eduardo, el gerente de ventas del proyecto. ¿Hay algún problema en el que pueda ayudarle? Antes de que pudiera hablar, Laura intervino, su voz cargada de arrogancia. Eduardo, solo vino por los regalos, dijo, señalándome con desprecio. Iba a pedir que la sacaran. No es una clienta seria. Es una empleada doméstica, por Dios. Eduardo frunció el ceño, su expresión profesional pero tensa. Se giró hacia mí, manteniendo su tono cortés. Señora, ¿le importaría mostrar alguna verificación financiera? Como sabe, este es un evento solo por invitación, y requerimos prueba de capacidad de compra. Sin dudar, saqué una carpeta que había preparado con antelación, mis manos firmes a pesar de la furia que ardía en mi pecho. Ya verificaron mis documentos en la entrada, dije entregándole la carpeta. Laura arrancó la carpeta de mis manos antes de que Eduardo pudiera tocarla, abriéndola con un gesto teatral, como si estuviera desenmascarando a una impostora. ¿100 millones de pesos? Gritó, lo bastante fuerte para que todos en la sala la oyeran. ¿Una empleada doméstica? No hay manera de que tenga ese dinero. Conozco su pasado mejor que nadie. Esto tiene que ser falso. No podemos dejar que alguien como ella nos engañe. No me inmuté. Saqué mi celular, abrí mi aplicación bancaria y la mostré, mi dedo deslizándose por la pantalla con calma. Sofía se acercó,
contando en voz baja, sus ojos abriéndose cada vez más. 10, 100. Dios mío, más de 160 millones. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los ojos de los presentes se abrieron, ya no con juicio, sino con asombro y curiosidad. Alguien susurró, con un tono de incredulidad: «Vaya, esa mujer tiene dinero de verdad». El rostro de Laura pasó por una gama de colores: rojo, verde, blanco. Parecía querer hundirse en el suelo, pero no se rindió. Dio un paso hacia mí, su voz temblando de furia. «Eduardo, esa app tiene que ser falsa», gritó. «No hay manera de que tenga ese dinero. Es una criada, por Dios». Eduardo la miró con severidad, su paciencia al límite. «Laura, ya basta», dijo, su tono cortante. Luego se giró hacia mí, con una sonrisa respetuosa que intentaba calmar la situación. «Señora, lamento mucho este malentendido. Lo manejaremos apropiadamente. Asignaré a nuestro mejor gerente de clientes para que la atienda de inmediato». Levanté una mano, sonriendo con una calma que desarmó a todos, mi voz suave pero firme. «No es necesario», dije señalando a Sofía. «Ella está bien, es muy profesional. Quiero que ella me muestre la propiedad». Eduardo pareció inquieto, claramente preocupado por la inexperiencia de Sofía. «Realmente ella acaba de empezar, está en entrenamiento», dijo, con un toque de nerviosismo. «Confío en ella», respondí, mi tono dejando claro que no había espacio para discusión. «Estoy comprando una casa hoy, y quiero que sea a través de ella». Eduardo asintió, nervioso pero complacido, viendo una venta asegurada. «Por supuesto. Sofía, asegúrate de atender a nuestra distinguida invitada». Laura, a un lado, temblaba de frustración, sus labios moviéndose mientras murmuraba algo entre dientes. «Solo una criada glorificada fingiendo ser alguien», dijo, lo bastante alto para que la escuchara. La ignoré por completo y señalé el modelo a escala en el centro del showroom, una villa que destacaba entre todas, con un diseño que parecía sacado de un sueño. «Quiero ver esa», dije, mi voz llena de determinación. La villa era un espectáculo. Techos altos con vigas de madera expuestas, un jardín trasero con una fuente de piedra tallada, un solarium de más de 20 metros cuadrados con ventanales que dejaban entrar la luz dorada de Guadalajara. Estaba completamente amueblada, lista para mudarse, con detalles que gritaban lujo, pisos de madera importada, encimeras de granito negro, un sistema de iluminación inteligente que cambiaba con el estado de ánimo. Cada rincón estaba diseñado para impresionar, desde los baños con jacuzzis hasta la cocina que parecía sacada de una revista. Me enamoré al instante, no solo por su belleza, sino porque representaba todo lo que me habían negado: una vida propia, un espacio que fuera mío. «Esta me gusta», dije sin dudar, mi voz firme. «Empecemos con el papeleo». Los ojos de Sofía brillaron de emoción, casi incrédula, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su tableta. «Señora, ¿está segura?», preguntó, su voz llena de entusiasmo. «¿No quiere ver otras opciones? Estoy libre, puedo mostrarle más». «No es necesario», respondí, con una sonrisa que crecía lentamente. «Esta es más que suficiente». Sofía apenas podía contener su alegría, sus mejillas enrojeciendo. «Señora, esta será mi primera venta», dijo, casi saltando. «Es mi amuleto de la suerte». Mientras revisaba los documentos, un murmullo creció detrás de mí. La multitud no podía creer lo que veía, sus susurros llenando la sala. «Vaya, firmó sin pensarlo», dijo alguien. 20 millones de pesos y ni siquiera parpadeó. Otro añadió, con un tono cargado de envidia: ¿no dijo Laura que era solo una empleada doméstica? Debe estar usando el dinero de su jefe». Laura, incapaz de contenerse, alzó la voz, su tono lleno de veneno puro. «Oh, no es una empleada cualquiera», dijo, su voz resonando en la sala. «Es de esas
Asistentes de hombres ricos, ya saben, no solo limpia y cocina. Todos sabemos qué tipo de servicios ofrece para ganar ese dinero. La sala se congeló. El aire se volvió denso, y las miradas se volvieron hacia mí, esperando mi reacción. Pero no les di el gusto de verme alterada. Me giré hacia Sofía, con una sonrisa tranquila que desarmó a todos. «Sofía, ¿puedes llamar a Eduardo otra vez?», dije, mi voz suave pero cargada de intención. «Quiero comprar otra propiedad». El silencio fue absoluto. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, balbuceó, su voz temblando de incredulidad. «¿Otra? ¿Estás segura?» «Una para vivir, otra para invertir», respondí, mi sonrisa creciendo lentamente. «Pero tengo un pequeño favor. Quiero que Eduardo maneje el comportamiento inapropiado de cierto personal». Eduardo regresó rápidamente, su sonrisa más brillante que nunca, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó, inclinándose ligeramente. «Confirmé la compra de la primera propiedad», dije, mi voz firme. «Quiero firmar el contrato y agregar una segunda unidad, pero espero que su equipo aborde el comportamiento de algunos empleados». Eduardo miró a Laura, su expresión endureciéndose al instante. «¿Laura, causando problemas otra vez?», dijo, su tono cortante. «Discúlpate con la clienta ahora». Laura alzó la barbilla, desafiante, negándose a ceder. «¿Por qué?», espetó. «Solo dije la verdad. Era una empleada doméstica, una de esas que atienden a hombres ricos. No me mires así. Su propio hijo lo dijo». La miré fijamente, mi voz fría como el hielo, cada palabra medida. «¿Dices que mi hijo te dijo eso?», respondí. «Déjame devolverte el favor. Él también dijo que tus ventas no vienen de tus habilidades, sino de las noches que pasas con tus clientes. ¿Es eso cierto?». Laura palideció, sus labios temblando, sus ojos abiertos de par en par. «Estás mintiendo», gritó, su voz rompiéndose. «Eso es difamación». «¿Difamación?», repliqué, con una calma que la desarmó. «¿No acabas de difamarme hace unos minutos?». Me giré hacia Eduardo, cuya expresión se volvió sombría, claramente harto de la situación. «Laura, ya basta», dijo, su voz como un martillo. «Seguridad, sáquenla, estás despedida». Laura entró en pánico, con lágrimas brotando de sus ojos, su voz temblando mientras intentaba defenderse. «Eduardo, no mentí», gritó. «Era una empleada doméstica. No puede tener ese dinero». «Violaste las políticas de conducta de la empresa», dijo Eduardo con firmeza, sin dejar espacio para discusión. «Tu empleo termina hoy». Levanté una mano, deteniendo a los guardias antes de que la arrastraran. «Un momento», dije, mi voz calma pero cargada de autoridad. «Difamó mi reputación en público. No lo dejaré pasar». Saqué mi celular y marqué, mi voz clara y firme, asegurándome de que todos me oyeran. «Hola, policía», dije, mirando a Laura directamente a los ojos. «Quiero reportar un caso de difamación y acoso público». 10 minutos después, 2 oficiales llegaron al showroom, sus uniformes impecables contrastando con la tensión en el aire. Escucharon mi relato, revisaron el incidente con los testigos y le dieron a Laura una advertencia formal. Si no ofrecía una disculpa pública, podía enfrentar cargos legales. Acorralada, con los dientes apretados y los ojos llenos de odio, Laura murmuró: «Perdón». Me miró con desprecio antes de salir furiosa, sus tacones resonando en el mármol, su envidia dirigida especialmente a Sofía, quien cerró 2 ventas ese día, una hazaña para una asistente en entrenamiento. Firmé los contratos para ambas propiedades, pagadas en su totalidad, sin dudar. Sofía, con lágrimas de emoción, insistió en organizar una limpieza profunda y preparativos para la mudanza. Acepté, sintiéndome ligera por primera vez en años. La humillación, el resentimiento, la amargura se desvanecieron como el polvo frente a las puertas de mi nueva villa. Pero sabía que esto no era el final.
Laura era solo una pieza en el tablero, y Diego y su familia no se rendirían tan fácilmente. Esa noche, de regreso en mi suite en el Hotel Camino Real, el lujo del lugar me envolvía como un abrazo cálido. Las luces de Guadalajara parpadeaban a través de los ventanales, un recordatorio de que estaba en el umbral de una nueva vida. Pero la tranquilidad duró poco. Mi teléfono sonó y el nombre de Diego apareció en la pantalla. Respondí, preparándome para lo que venía. ¿Qué demonios hiciste para arruinar el trabajo de Laura?, gritó, su voz llena de indignación. Toda su familia está sobre nosotros exigiendo respuestas. Esto es tu culpa, Ana. ¿Cómo vas a arreglarlo? Respondí con una calma que lo desconcertó, mi voz baja pero firme. Que vengan, dije. Ese es tu problema ahora. ¿No te dije que terminamos? No te debo nada, Diego. Tú provocaste esto, gritó, su voz rompiéndose. Laura te difamó, y ahora todos están en nuestra contra. La policía estuvo ahí. ¿Crees que vinieron por diversión? Si esto se hace más grande, no creas que saldrás limpia. Reí en silencio, una risa amarga que me supo a libertad. ¿Provocar? Respondí. Laura se lo buscó al difamarme en público. Si esto se convierte en un desastre, no me mires a mí. Mira a tu esposa y a su familia. Y déjame ser clara, Diego. Estamos terminados. Para siempre. Colgué y bloqueé todos los números de Diego, Alejandra y su familia. Pero no esperaba que, días después de mudarme a mi nueva villa en Puerta de Hierro, me encontraría con Teresa nuevamente, en un encuentro que desataría una nueva tormenta. Estaba en una sala de pianos de lujo en el centro de Guadalajara, buscando un piano de cola para mi nuevo hogar. Quería algo que llenara la villa con música, un recordatorio de los días en que doña Elena me enseñó a tocar, sentada junto a ella en su sala de Puerto Vallarta, con el sonido del mar de fondo. Me senté frente a un Steinway, dejando que mis dedos rozaran las teclas, probando las primeras notas de Claro de Luna de Beethoven. El sonido llenó la sala, suave y melancólico, transportándome a un lugar donde el dolor no existía. Pero mi paz fue interrumpida por el sonido de pasos y voces altivas. Un grupo de mujeres entrando con una arrogancia que llenaba el espacio. ¿Qué clase de tienda es esta?, dijo Teresa, entrando con su grupo de amigas, todas vestidas con ropa cara y actitudes aún más costosas. ¿Dejan que cualquiera toque un piano? ¡Qué poco profesional! Estos instrumentos son para clientes serios, no para cualquiera que pase por la calle. Sus ojos se posaron en mí, y su sonrisa destiló sarcasmo puro, una mezcla de burla y superioridad que conocía demasiado bien. «Ana, ¿lavaste tus manos antes de tocar ese instrumento?», dijo, su voz resonando en la sala. «Trabajaste en casas toda tu vida. ¿Quién sabe qué gérmenes traes? ¿Quién dejaría que una empleada doméstica contamine un piano tan caro?». Sus amigas rieron, sus voces resonando como campanas rotas. Una de ellas, con un moño exagerado y lentes de sol que gritaban pretensión, habló sin molestarse en bajar la voz. «¿Esa es la empleada doméstica de la que hablabas?», dijo, con una risa cruel. «Qué vergüenza, venir aquí a fingir que puede comprar algo. Probablemente lleva una bolsa de imitación y cree que nadie se dará cuenta». Las asociadas de la tienda intercambiaron miradas incómodas, claramente atrapadas entre la situación y su profesionalismo. Una de ellas, una mujer joven con una sonrisa amable, se acercó a mí. «Siga probando el piano, señora», dijo, su voz suave pero firme. «Para eso están, no se necesita comprar para tocar». Asentí, agradecida, y volví a la partitura, intentando ignorar las burlas. La otra asociada se acercó a Teresa y su grupo, manteniendo su tono profesional. «Bienvenidas, señoras», dijo. «¿Les muestro algún modelo?». Teresa me miró con frialdad, su voz cortante como una navaja. «Iba a mirar, pero ahora no estoy segura», dijo cruzando los brazos. «Claramente, esta tienda no cuida sus instrumentos ni a sus clientes. No quiero estar en un lugar donde dejan que cualquiera toque un piano de 3 millones de pesos». Sonreí a la asociada, mi voz tranquila pero firme, decidida a no dejarme intimidar.
Necesitaré más tiempo para probar algunos pianos, dije. Planeo comprar hoy. La mujer del moño soltó una risa despectiva, sentándose en un sofá cercano con los brazos cruzados, como si estuviera a punto de ver una comedia. Claro, seguro, dijo, su voz goteando sarcasmo. Me quedaré aquí a ver cómo te sales de esta. No puedo esperar a ver cómo te vas sin comprar nada, como la farsante que eres. Teresa tiró del brazo de su amiga, su rostro tenso. Vámonos, dijo. Estar cerca de gente como esta me pone de mal humor. Pero su amiga se quedó, con una sonrisa maliciosa que prometía problemas. Quiero ver cómo cae en ridículo, dijo, acomodándose en el sofá. No me lo pierdo por nada. Ignoré sus palabras y me concentré en la música. Toqué Claro de Luna, con una intensidad que venía de lo más profundo de mi alma. Cada nota un grito de resistencia, un recordatorio de todo lo que había soportado. Las notas llenaron la sala, envolviendo a todos en un silencio que no esperaban, un silencio que exigía respeto. Cuando terminé, la asociada a mi lado aplaudió, con genuina admiración, sus ojos brillando. Señora, eso fue hermoso, dijo. Una de las interpretaciones más emotivas de Claro de Luna que he escuchado. Un grupo de jóvenes que había entrado durante mi interpretación aplaudió espontáneamente, sus rostros llenos de asombro. Increíble, dijo uno, un estudiante con una mochila al hombro. Estudio piano desde hace años y no logro esa emoción. Es asombrosa. Teresa frunció el ceño, claramente desconcertada. ¿Cómo podía alguien a quien siempre había menospreciado tocar con tanta gracia? La verdad era que le debía este momento a doña Elena. Ella no solo me dio un trabajo, sino una educación. Me enseñó música, pintura, literatura, tratándome como a una hermana menor. Cada lección fue un regalo que absorbí con gratitud, y ahora esas lecciones eran mi armadura, mi manera de mostrarle al mundo que no era la empleada doméstica que ellos querían ver. La mujer del moño, incapaz de soportar el cambio en la atmósfera, alzó la voz, su tono lleno de desprecio. «¿Y qué si tocas una canción?», gritó. «Si eres tan impresionante, paga el piano ahora. Vamos, demuéstralo». Le entregué mi tarjeta a la asociada, sin inmutarme, mi voz tranquila pero firme. «Gracias», dije. «Son 3.1 millones de pesos». La transacción fue aprobada en segundos. La pantalla del terminal, parpadeando con un «aprobado» en letras verdes. La asociada me pidió mi nombre para la factura, su voz temblando ligeramente de emoción. «Ana Morales», respondí, mi tono sereno. La mujer del moño palideció, mirando a Teresa con incredulidad, su voz apenas un susurro. «Dijiste que trabajaba para alguien más», dijo. «Dijiste que las villas no eran suyas». Teresa se acercó, su expresión una mezcla de shock y envidia, sus manos temblando ligeramente. «¿Tú compraste este piano?», preguntó, su voz rompiéndose. «¿Y esas 2 villas? ¿Son tuyas?». Sonreí, con una calma que la desarmó, mi mirada fija en la suya. «Los contratos tienen mi nombre», dije. «Si no son mías, ¿de quién serían? ¿Tuyas?». Teresa soltó una risa sarcástica, pero su voz temblaba, traicionando su inseguridad. «Eres una empleada doméstica», dijo, casi escupiendo las palabras. «¿De dónde sacaste ese dinero? No puedes tener tanto». «Cada peso que gasto es legal y mío», respondí, mi voz afilada como una navaja, cortando a través de su arrogancia. La mujer del moño intervino, desesperada por recuperar el control, su voz llena de veneno. «Seguro es una estafadora», dijo señalándome. «Así se hace dinero rápido hoy en día. ¿Crees que no lo vemos?». Otra mujer, que había estado callada hasta ese momento, explotó de repente, su voz temblando de rabia, sus manos apretadas en puños. «¿Estafadora?», gritó. «No bromees con eso». Sacó su celular, con las manos temblando, y marcó un número, su voz rompiéndose. «Hola, policía»,
dijo, casi llorando. Hay una estafadora aquí. Intentó agarrarme, pero el personal la detuvo, sujetándola con firmeza. Estaba histérica, gritando, llorando, su rostro enrojecido. Luego entendí. Había sido estafada por más de 2 millones de pesos meses atrás, y la palabra estafa la había roto. Su furia no era contra mí, sino contra un dolor que aún cargaba, un trauma que la hacía ver enemigos en todas partes. La policía llegó minutos después, y uno de los oficiales me reconoció de la compra de las villas, su rostro iluminándose con una sonrisa. ¿Otra vez usted, señora?, dijo con un toque de humor. La mujer del moño gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «¡Es una estafadora!», gritó. «¡Arréstenla!». El oficial se puso serio, cruzando los brazos. «¿Tiene pruebas de esa acusación?», preguntó, su tono firme. «No, pero es una empleada doméstica», respondió la mujer, su voz rompiéndose. «¿Cómo podría pagar villas y pianos? Es imposible». El oficial se encogió de hombros, con un dejo de humor que desarmó a la multitud. «Tal vez ganó la lotería», dijo. «Pasa». Teresa intervino, su tono cortante, su rostro enrojecido de furia. «¿Ganar la lotería?», espetó. «No sea ridículo. Creció sin padres, tuvo un matrimonio fallido, trabajos de baja categoría. Gente como ella no tiene suerte. Se desespera. Debe haber hecho algo turbio, algo ilegal». El oficial la miró con severidad, su paciencia agotándose. «Señora, le aconsejo que mida sus palabras», dijo, su voz baja pero amenazante. «Las acusaciones sin pruebas son difamación. Podemos abrir un caso si es necesario, y no creo que le convenga». Teresa palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Me giré hacia ella, mostrando mi celular con la app bancaria, la pantalla brillando con el saldo. 160,245.172 pesos. «No quieres verme feliz, mala suerte», dije, mi voz fría pero tranquila. «Mira, más de 160 millones, todo legal, todo mío. Si eso te enferma, espero que te quite el apetito». El vaso de agua de Teresa cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo que resonó en la sala. Su voz tembló, apenas un susurro. «¿160 millones?», dijo, su rostro blanco como el papel. «¿Cómo demonios tienes eso?». No respondí. Me giré hacia la multitud, mi voz clara y firme, cada palabra un golpe. «No estaba lista para dejar todo a tu hija y a mi hijo», dije, mirando a Teresa directamente. «Pero ustedes decidieron que era una carga cuando dejé mi trabajo. Me echaron como basura. ¿Olvidaron que la casa en la que viven, la que tratan como suya, la pagué yo? No solo me echaron, sino que sugirieron que trabajara fregando pisos en una residencia de ancianos o sirviendo a un hombre rico. Dime, Teresa, ¿te queda algo de decencia?». La multitud cambió de tono. Los ojos que antes chismorreaban ahora juzgaban a Teresa, sus rostros llenos de desaprobación. Su rostro enrojeció y balbuceó, intentando defenderse. «¡Mientes!», gritó, su voz rompiéndose. «Nunca dijimos que trabajaras para un hombre rico». «¿Debería reproducir la grabación?», pregunté, con una calma que la hizo retroceder, mi mano en el celular. Teresa palideció, el miedo brillando en sus ojos. «Esa grabación debe estar editada», dijo, su voz temblando. «No escucharé basura». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un golpe que resonó en la sala. Exhalé, sintiendo que, por ahora, había ganado. Pero sabía que con tanto dinero en juego, gente como Teresa y Diego no se quedaría callada por mucho tiempo. Esta batalla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, el conserje del hotel me entregó un enorme ramo de flores, diciendo que alguien lo dejó en la entrada sin dejar nombre. Lo revisé y encontré una tarjeta. «Que tengas un fin de semana maravilloso. Con cariño, tu hijo Diego». Reí con amargura, una risa que sabía a justicia, a años de dolor transformados en resolución. Sin dudar, tiré las flores a la basura, los pétalos aplastados esparciéndose por el suelo.
Tomé una foto del ramo destrozado y la envié al conserje. Mi mensaje claro: de ahora en adelante, rechacen cualquier cosa de esta persona, dije. Envíenle esta foto. No quería solo rechazarlo, quería que sintiera la humillación que él me había hecho sentir. No recibí más flores, pero Diego no se rindió. Comenzó a esperar fuera de la comunidad cerrada en Puerta de Hierro todos los días, lloviera o no, su figura empapada visible desde la entrada. Cada vez que pasaba en mi auto, hacía un espectáculo, arrodillándose en la banqueta, llorando, gritando: «Mamá, por favor, no estés enojada. Vuelve a casa. Estaba equivocado. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría?» Sus actos me daban escalofríos, no por culpa, sino por la falsedad que destilaban. Contraté un chofer privado para evitarlo, pasando por la entrada sin mirarlo, con las ventanas polarizadas subidas, el motor rugiendo suavemente. Después de 2 semanas, desistió, o eso pensé. Cambió de táctica, y su nuevo movimiento fue más bajo de lo que esperaba. Un golpe que no vi venir. Roberto, mi ex-esposo, me llamó. Su voz irrumpiendo en mi vida después de más de 20 años de silencio. Aún podía imaginarlo, con su traje caro y su aire de superioridad, sentado en su oficina en Chihuahua. «Solo quería avisarte», dijo, su tono casual pero con un trasfondo de incomodidad. «Diego vino a verme, llorando, pidiéndome que te convenciera de volver. Le dije que no era mi asunto. No soy su padre biológico, y lo que pase entre ustedes no me incumbe». Pero insistió. Hizo un escándalo en mi oficina, gritando frente a mis empleados. Tuve que hacerme una prueba de paternidad para callarlo. No le dije toda la verdad. Mantuve mi promesa de no revelar su origen, pero ahora sabe que no soy su padre. Tú sigues siendo su única madre, Ana. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, un nudo formándose en mi estómago. Sabía que Diego volvería, y cuando lo hiciera, estaría lista. Le contaría todo. La verdad sobre su abandono, la madre que lo dejó en un callejón, el padre adoptivo que lo rechazó. Pero ese enfrentamiento nunca llegó. En cambio, Diego tomó un camino más oscuro, uno que transformaría mi vida en un circo público y me pondría en el centro de una tormenta que no esperaba. Una semana después, noté que las miradas de mis vecinos en Puerta de Hierro habían cambiado. Eran más largas, más frías, con sonrisas forzadas que escondían algo. Algunos susurraban al pasar, sus ojos esquivándome. Lo ignoré hasta que Sofía, la asistente del showroom, me llamó, su voz llena de preocupación, casi temblando. «Ana, sé que eres buena persona», dijo, su voz baja. «No dejes que los rumores te afecten. Eres más fuerte que eso». Confundida, pregunté, un presentimiento creciendo en mi pecho. «¿Qué rumores?» Entonces descubrí la verdad, y fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me había convertido en una sensación en Internet, pero no de la manera que esperaba. Diego había comenzado a transmitir en vivo diariamente en Streamnet, una plataforma popular, con un canal titulado «Cómo mi madre me abandonó». Había tejido una historia manipuladora, presentándose como un hijo abandonado, un hombre roto por una madre fría y codiciosa, que lo había descartado como basura. Sus transmisiones eran un espectáculo cuidadosamente orquestado, con lágrimas ensayadas y una narrativa que pintaba una imagen distorsionada de nuestra vida. En sus videos decía cosas como: «Mi madre nunca me quiso de verdad», contaba, su voz rompiéndose para el efecto dramático. «Trabajé duro, estudié, y ella no me apoyó ni en lo más mínimo. Cuando entré a la universidad, se fue a Puerto Vallarta a trabajar para gente rica, dejándome solo en un departamento pequeño, comiendo comida enlatada porque no había dinero. Cuando me casé, no dio un solo peso. Ahora que es rica, me cortó como si nunca hubiera existido. No quiero su dinero, solo quiero que me reconozca como su hijo. Pero ni mi nombre dice. Vive en una mansión en Puerta de Hierro, viaja en autos de lujo, disfruta de una vida de élite, mientras yo soy juzgado y humillado en las calles.
Los comentarios explotaron, un torrente de lástima y furia. Algunos lo compadecían, ofreciendo palabras de consuelo, enviándole dinero a través de donaciones. Otros me atacaban, llamándome desalmada, una madre sin corazón, una mujer que había traicionado a su propio hijo por dinero. Su canal creció rápidamente, alimentado por la lástima de sus seguidores. Incluso comenzó a vender mercancía, camisetas y tazas con frases como «El amor que mi madre nunca me dio» y «Hijo olvidado». Las donaciones llegaban a raudales, con mensajes como «Eres tan valiente, Diego. No mereces esto. Tu madre debería estar avergonzada. Haremos que te sientas amado». Entonces, las cosas se pusieron más feas. La gente comenzó a investigar mi vida, como sabuesos siguiendo un rastro. Mi nombre, mi foto, mi dirección en Puerta de Hierro. Todo empezó a circular en los comentarios y publicaciones de Streamnet. Me había convertido en la villana de Internet, la madre más cruel de México. Cada día, nuevos hilos en las redes sociales analizaban mi vida, inventando historias sobre cómo había acumulado mi riqueza. Algunos decían que era una estafadora, que había robado el dinero de doña Elena. Otros insinuaban que había seducido a hombres ricos, que mi fortuna venía de favores oscuros. La narrativa de Diego había tomado vida propia, y yo era el monstruo en el centro de ella, un blanco para el odio de miles de desconocidos. Esa noche, mi abogado me llamó. Su voz profesional pero urgente, como si temiera que la situación se saliera de control. «Ana, esto es grave», dijo. «Podemos proceder con una acción legal por difamación. Podemos exigir la eliminación del contenido, una disculpa pública y una compensación por daños. Diego está cruzando líneas legales, y podemos detenerlo». Hice una pausa, mirando las luces de Guadalajara desde mi suite, el horizonte brillando como un desafío. Sonreí con calma, una calma que nacía de la certeza de que tenía el poder. «No hay prisa», dije, mi voz tranquila pero firme. «Déjalo actuar un poco más. Primero manejaré esto a mi manera». Esa misma noche, creé una cuenta en Streamnet y lancé mi propio canal. La verdad sobre la madre que abandonó a Diego. Entré a su transmisión, doné varios miles de pesos para atraer atención y envié un mensaje que apareció en la pantalla de todos, brillante y audaz. «Hola, soy la madre desalmada de la que habla Diego. Dice que corté su apoyo financiero. Vengan a mi canal, les mostraré la verdad. Esta noche regalaré 2 millones de pesos en premios. Primero en llegar, primero en ganar». En segundos, miles de espectadores inundaron mi canal, la plataforma vibrando con la actividad. Comencé a repartir los premios, enviando transferencias de 10,000, 20,000, 50,000 pesos a los primeros en unirse, cada transacción acompañada de un mensaje. De la madre que supuestamente no quiere a su hijo. Los comentarios explotaron, una mezcla de asombro, admiración y escepticismo. «Gracias, reina. Esto es contenido de verdad. Eres más madre que la mía. ¿Es en serio? Esto es una locura». Aprovechando el impulso, inicié mi transmisión, hablando directamente a la cámara, mi voz clara y sin titubeos, mi rostro iluminado por la luz suave de la suite. Primero, sí, corté lazos financieros con Diego, pero eso no me hace desalmada, dije, mirando directamente a la cámara. Merecen la historia completa. No me fui porque dejé de quererlo. Me fui porque su codicia se volvió insoportable. Cuando recibí la herencia de mi empleadora, planeaba dejar todo a Diego y su esposa, pero en lugar de gratitud, me acusaron de querer vivir de ellos y me echaron de la casa que yo pagué. Dijeron que mi único valor era trabajar y darles dinero. Para ellos, no era una madre, era un cajero automático que debía seguir funcionando hasta romperse. Mostré los documentos del fideicomiso, escaneados y notariados, que demostraban que heredé más de 160 millones de pesos de doña Elena, una mujer que me trataba como familia, no como una sirvienta. Subí cada página, dejando que los espectadores vieran la verdad, los sellos oficiales, las firmas. Los comentarios estallaron.
Una avalancha de reacciones. Perdió 160 millones. ¡Qué karma! No es fría, es claridad. Esa mujer es una santa. ¡Qué historia! Algunos escépticos insistieron, sus comentarios brillando en la pantalla. Aún así, eres su madre. No deberías apoyarlo. Cortarlo después del matrimonio es cruel. Respondí, sin perder la calma, mi voz firme pero cargada de emoción. ¿Apoyar a un hijo significa ser su cajero automático para siempre? Dije, mirando a la cámara. Lo crié sola desde que tenía 1 año. Pagué sus tratamientos médicos, su escuela, le compré una casa. ¿Qué recibí? Rechazo, desprecio y ser echada de mi propio hogar. Querían que siguiera trabajando como máquina para subsidiar su estilo de vida mientras me trataban como una carga. ¿Eso es ser madre? Entonces solté la bomba. Reproduje una grabación de Diego, capturada por el sistema de seguridad de una casa donde intentó contactar a un cliente para que me contratara como asistente de un hombre mayor. En la grabación, se le escuchaba diciendo, con una voz fría y calculadora, «Mi madre está acostumbrada a ese tipo de trabajo. Puede limpiar, cocinar, cuidar a alguien. Sería perfecto para ella. Tiene 58 años, pero aún puede trabajar duro». Los comentarios explotaron de nuevo, una tormenta de indignación. «¡Eso es abuso financiero!». Cortarlo no es crueldad, es supervivencia. Este tipo no llora por amor, llora por dinero. Entonces, solté la verdad final, mirando directamente a la cámara, mi voz temblando pero firme. No hay necesidad de cortar lazos con Diego porque nunca fue mi hijo biológico, dije, cada palabra cayendo como un martillo. Lo adopté en un orfanato en Ciudad Juárez. Tenía un defecto cardíaco grave, abandonado por sus padres en un callejón, dejado para morir entre basura. Lo salvé, di todo por él, sacrifiqué mi matrimonio, mi vida. ¿Y qué recibí? Me echó de la casa que yo pagué y ahora me difama diciendo que me enriquecí con métodos turbios. Subí imágenes, facturas médicas de los tratamientos de Diego, algunas amarillentas por el tiempo, con fechas de hace 30 años, recibos de colegiaturas, escritos a mano, de la escuela primaria donde lo inscribí, boletos de camión de mis viajes interminables entre Juárez y Guadalajara, buscando especialistas. Luego, el certificado de adopción, un documento oficial con el sello del gobierno, que no dejaba lugar a dudas. Los comentarios se volvieron una tormenta, una marea de apoyo y furia. Es un monstruo. Usó su amor y lo traicionó. Vive en la casa que ella pagó y aún la echó. Descarado. Ana, eres una reina. No mereces esto. La opinión pública cambió en un instante. Los espectadores inundaron el canal de Diego, llamándolo parásito, traidor, ingrato. Los comentarios eran implacables. Eres una vergüenza, Diego. Devuélvele la casa que le robaste. Ojalá sientas el peso de lo que hiciste. Su canal fue suspendido esa misma noche por violar las políticas de la plataforma, acusado de difamación y manipulación. Mi abogado presentó una demanda por difamación y acoso, exigiendo compensación por el daño a mi reputación. Ganamos. Diego fue encontrado culpable, obligado a pagar daños y costas legales, una suma que lo dejó en la ruina. Sus cuentas fueron bloqueadas, su presencia en redes eliminada. Estaba libre de él, para siempre. 6 meses después, recuperé la casa en Providencia. Mi equipo de abogados trabajó incansablemente, desentrañando los detalles legales, revisando cada documento, cada recibo, hasta que la propiedad volvió a mi nombre. Parada en la sala, viendo la luz del sol derramarse sobre el suelo de madera, sentí una paz que no había conocido en décadas. Los muebles seguían allí, pero la casa ya no olía a limón y cera. Ahora olía a libertad, a un nuevo comienzo. Días después, Alejandra solicitó el divorcio. Firmó los papeles en la oficina de su abogado, con una compostura que escondía su propia humillación. Había visto a Diego por lo que realmente era, un hombre lleno de resentimiento, incapaz de asumir responsabilidad, consumido por su propia codicia. La familia de Alejandra,
que alguna vez lo menospreció, ahora lo veía como un fracaso absoluto, un hombre que había perdido todo por su propia arrogancia. Años después, una amiga mencionó en un café que Diego se había ido a Canadá, presumiendo una vida libre en las redes sociales. Curiosa, busqué su nombre, esperando encontrar una cuenta llena de fotos de una vida nueva. Lo que encontré fue devastador. Un video, subido por un desconocido, lo mostraba desaliñado, sentado junto a un basurero en una calle fría de Toronto, comiendo pan mohoso, con los ojos vacíos. Alternaba entre sonrisas maníacas y llanto descontrolado, murmurando cosas incoherentes. Un hombre roto por sus propias elecciones. No sentí satisfacción ni ira, solo una extraña calma. Diego se había convertido en la sombra de sus decisiones, un eco de la vida que pudo haber tenido si no hubiera traicionado todo lo que le di. Vendí las villas de Puerta de Hierro durante un auge inmobiliario, obteniendo una ganancia considerable que engrosó mi cuenta bancaria. Con ese dinero, me mudé a un pueblo tranquilo junto al lago de Chapala. Mi casa no era la más cara, pero era perfecta. Ventanales que vendí las villas de Puerta de Hierro durante un auge inmobiliario, obteniendo una ganancia considerable que engrosó mi cuenta bancaria. Con ese dinero, me mudé a un pueblo tranquilo junto al lago de Chapala. Mi casa no era la más cara, pero era perfecta. Ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer. Un jardín lleno de bugambilias y rosas que perfumaban el aire. Una cocina que olía a café tostado y pan recién horneado. Un caballete bajo los árboles para pintar en las tardes cuando el sol se derramaba sobre el lago como un lienzo dorado. Cada rincón de mi nuevo hogar era un reflejo de la vida que siempre quise. Una vida donde no había exigencias ni reproches, donde nadie me veía como una máquina de dinero o una sirvienta. Por primera vez, vivía para mí, y el silencio de mi casa no era vacío, sino lleno de paz. Los días en Chapala transcurrían con una calma que nunca había conocido. Me despertaba temprano, justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas, pintando el lago con tonos rosados y naranjas. Caminaba por la orilla, dejando que la brisa fresca me acariciara el rostro, escuchando el suave chapoteo del agua contra las rocas. A veces me sentaba en un café del pueblo, el Café del Lago, un lugar pequeño con mesas de madera y un dueño, don Miguel, que siempre tenía una historia que contar. Hablaba con los lugareños, artesanos que vendían cerámicas pintadas a mano, pescadores que regresaban con redes llenas, mujeres que tejían historias tan coloridas como sus rebozos. Era un mundo sencillo, lejos de la opulencia de Guadalajara, pero lleno de una riqueza que el dinero no podía comprar. Sin embargo, la paz que había encontrado no significaba que el pasado estuviera enterrado. Aunque había bloqueado a Diego y a su familia, los ecos de su traición seguían resonando en mi mente, como un zumbido persistente que se negaba a apagarse. Sabía que la batalla en las redes sociales había sido solo una victoria temporal, un golpe que los había silenciado pero no destruido. Gente como Diego, Alejandra y Teresa no se rendía fácilmente, especialmente cuando había tanto en juego. Mi fortuna, mi nueva vida, mi independencia. Todo eso era una afrenta para ellos, un recordatorio de que habían subestimado a la mujer que creían insignificante. Un día, mientras pintaba en mi jardín, capturando los reflejos del lago en un lienzo, recibí una llamada de Sofía, la joven asistente del showroom de Puerta de Hierro. Su voz estaba cargada de nerviosismo, pero también de una lealtad que me conmovió. «Ana, necesito contarte algo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sé que has intentado dejar todo atrás, pero hay algo que está pasando en Guadalajara, y creo que deberías saberlo». «¿Qué pasa, Sofía?», pregunté, dejando el pincel sobre la mesa, mi corazón acelerándose. «Es Diego», dijo, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. «Ha vuelto. No está en Canadá, como todos creían. Está en Guadalajara, y está causando problemas. Ha estado hablando con un grupo de personas, influencers y periodistas locales, diciendo que tienes dinero sucio, que lo robaste de doña Elena.
Está organizando una campaña en redes sociales para exponerte. Dice que va a demandarte, que tiene pruebas de que manipulaste a doña Elena para que te dejara la herencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era miedo, era furia. Diego no había aprendido nada. Ha estado hablando con un grupo de personas, influencers y periodistas locales, diciendo que tienes dinero sucio, que lo robaste de doña Elena. Está organizando una campaña en redes sociales para exponerte. Dice que va a demandarte, que tiene pruebas de que manipulaste a doña Elena para que te dejara la herencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era miedo, era furia. Diego no había aprendido nada. Gracias por avisarme, Sofía, dije, mi voz firme. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está diciendo exactamente? Sofía suspiró, claramente preocupada. Está en un café en el centro, el Café Libertad. Se reúne allí con un grupo de personas todos los días. Los escuché hablando cuando pasé por ahí después del trabajo. Diego dice que tiene documentos, supuestas cartas de doña Elena que demuestran que estabas manipulándola. No sé si es verdad, pero está convenciendo a mucha gente. Algunos influencers ya están publicando videos, diciendo que eres una estafadora que se aprovechó de una anciana enferma. Ana, esto podría ponerse feo. Colgué el teléfono, mi mente trabajando a toda velocidad. Sabía que Diego no tenía pruebas reales. Doña Elena había sido meticulosa con su testamento, redactado por uno de los mejores abogados de México, con testigos y notarios que podían verificar cada palabra. Pero la verdad no siempre importaba en el mundo de las redes sociales. Diego estaba jugando con la percepción, con la narrativa, y sabía que una historia jugosa podía hacer más daño que cualquier documento legal. Esa noche, me senté en mi sala, con una taza de té de manzanilla en las manos, y revisé las redes sociales. Los videos de los influencers eran peores de lo que esperaba. Uno, un joven con miles de seguidores, hablaba directamente a la cámara, su tono indignado. Ana Morales, la mujer que todos creyeron una víctima, podría ser la villana de esta historia. Según fuentes cercanas, se aprovechó de una anciana enferma, doña Elena, para quedarse con una herencia de 160 millones de pesos. ¿Quién era realmente Ana? Una empleada doméstica que limpiaba pisos y, de repente, se convirtió en millonaria. Su propio hijo, Diego, dice que lo abandonó, que lo dejó en la calle después de prometerle todo. ¿Es esto justicia o codicia? Los comentarios eran una mezcla de apoyo a Diego y ataques contra mí. Algunos eran crueles, otros simplemente curiosos, pero todos alimentaban una narrativa que me pintaba como una oportunista sin escrúpulos. Vi un video de Diego, sentado en una mesa del Café Libertad, con los ojos llorosos y una expresión cuidadosamente ensayada. No quiero el dinero de mi madre, decía, su voz rompiéndose. Solo quiero justicia. Doña Elena era una mujer vulnerable, y mi madre la manipuló. Tengo cartas, documentos, que muestran que Ana la convenció para cambiar su testamento. No es justo que viva en una mansión mientras yo lucho por sobrevivir. Mentiras. Todas mentiras. Pero eran mentiras convincentes, envueltas en lágrimas y una narrativa de víctima que resonaba con la audiencia. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Diego no solo estaba atacando mi reputación, estaba profanando la memoria de doña Elena, una mujer que me había dado más que dinero. Me había dado respeto, amor, una educación. No permitiría que su nombre fuera arrastrado por el lodo. Al día siguiente, viajé a Guadalajara, mi chofer manejando con cuidado por las carreteras sinuosas que conectaban Chapala con la ciudad. Llevé conmigo una carpeta llena de documentos. El testamento de doña Elena, cartas personales que me había escrito, certificados notariales, incluso grabaciones de nuestras conversaciones, donde ella hablaba de su decisión de dejarme la herencia. Doña Elena no tenía familia cercana. Sus hijos habían fallecido jóvenes, y su esposo había muerto años antes. En mí había encontrado una compañera, alguien que no solo la cuidaba, sino que la escuchaba,
que compartía sus pasiones por la música y el arte. En una de sus cartas, escrita con su caligrafía elegante, había dicho: «Ana, eres la familia que elegí. Mi legado es tuyo, no porque lo pidas, sino porque lo mereces». Me reuní con mi abogado, el señor Ramírez, en su oficina en el centro de Guadalajara, un espacio lleno de libros legales y muebles de caoba que olían a cera. Ramírez, un hombre de 60 años con una mirada afilada y una voz que inspiraba confianza, revisó los documentos con atención, sus dedos moviéndose rápidamente sobre las páginas. «Ana, esto es sólido como una roca», dijo, ajustándose los anteojos. «El testamento es inatacable. Tenemos testigos, notarios, incluso grabaciones. Diego no tiene nada. Si esas cartas que menciona existen, son falsificaciones, y lo demostraremos. Pero necesitamos actuar rápido. La opinión pública puede ser más peligrosa que un juicio». «¿Qué sugieres?», pregunté, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «Primero, una conferencia de prensa», dijo Ramírez inclinándose hacia adelante. «Mostraremos los documentos, contaremos tu historia, la verdad sobre doña Elena. Segundo, una demanda contra Diego por difamación, falsificación de documentos y daño moral. Lo haremos retroceder, Ana. Pero también necesitamos neutralizar su campaña en redes. ¿Estás lista para volver a StreamNet?». Asentí, mi determinación creciendo. No quería volver a las redes sociales, no después del circo que había sido la última vez. Pero sabía que era la única manera de detener a Diego antes de que su narrativa se convirtiera en una verdad aceptada. Ramírez me conectó con una agencia de relaciones públicas, una empresa joven pero agresiva que había manejado crisis de reputación para políticos y empresarios. Su líder, una mujer llamada Valeria, tenía una energía que era contagiosa. Nos reunimos en un café en la zona rosa de Guadalajara, un lugar lleno de luces y murmullos, donde los influencers solían grabar sus videos. «Ana, tu historia es poderosa», dijo Valeria, sus ojos brillando con entusiasmo. «No eres solo una víctima. Eres una sobreviviente, una mujer que se levantó de la nada y construyó una vida extraordinaria. Vamos a contar eso, pero lo haremos con inteligencia. No solo vamos a defendernos, vamos a atacar. Diego quiere jugar sucio, pero no sabe con quién se metió. El plan de Valeria era audaz. Organizaríamos una conferencia de prensa en el Hotel Camino Real, el mismo lugar donde me había refugiado después de que Diego me echara. Invitaríamos a medios locales, nacionales e influencers que estuvieran dispuestos a escuchar la verdad. Pero antes, lanzaríamos una serie de videos en StreamNet, cada uno contando un capítulo de mi vida. Mi infancia en Ciudad Juárez, la adopción de Diego, los sacrificios que hice, la herencia de doña Elena y, finalmente, la traición de mi hijo. Los videos serían crudos, honestos, acompañados de pruebas, documentos, fotos, grabaciones. Valeria también sugirió una campaña de hashtags: La verdad de Ana y no más mentiras, para movilizar a los espectadores y contrarrestar la narrativa de Diego. Los días siguientes fueron una vorágine. Grabamos los videos en mi casa de Chapala, con el lago de fondo, un escenario que Valeria dijo que era perfecto para transmitir autenticidad. En el primer video, hablé de mi infancia, de crecer sin padres en un barrio pobre de Juárez, de trabajar desde los 14 años para sobrevivir. Mostré fotos desvaídas de mí misma, una niña flaca con ojos grandes, sosteniendo una bandeja de tamales que vendía en la calle. En el segundo video, conté la historia de Diego, cómo lo encontré en el orfanato, un bebé al borde de la muerte, y cómo lo adopté a pesar de las objeciones de mi esposo. Subí el certificado de adopción, las facturas médicas, incluso una foto de Diego a los 3 años, sonriendo en un columpio, con las mejillas rosadas por primera vez en su vida. El tercer video fue el más difícil. Hablé de doña Elena, de los años que pasé a su lado, no solo como empleada, sino como su amiga, su confidente. Mostré las cartas que me escribió,
su caligrafía elegante llenando las páginas con palabras de afecto. Reproduje una grabación donde doña Elena, con su voz frágil pero firme, hablaba de su decisión. Ana, tú has sido mi familia. No tengo a nadie más. Quiero que tengas esto, que vivas la vida que nunca pudiste tener. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras grababa, pero no las detuve. Quería que el mundo viera mi dolor, mi verdad. El cuarto video fue un golpe directo a Diego. Mostré la grabación de la discusión en la casa de Providencia, capturada por una cámara de seguridad que había olvidado que estaba allí. En ella, Diego me gritaba, diciendo que era una carga, que debía volver a trabajar, que no merecía descansar. Mostré los recibos de la hipoteca, cada pago hecho con mi sueldo, y el contrato de la casa, que aunque estaba a nombre de Diego y Alejandra, había sido financiada por mí. Terminé el video con una declaración simple pero poderosa. No soy una madre desalmada. Soy una mujer que dio todo por su hijo. Y él me traicionó. Pero no me romperá. Estoy aquí, de pie, y esta es mi verdad. Los videos se volvieron virales en horas. Los hashtags La Verdad de Ana y Arrow No Más Mentiras dominaron StreamNet, con miles de usuarios compartiendo mis videos, dejando comentarios de apoyo, contando sus propias historias de traición y redención. Algunos influencers que habían apoyado a Diego comenzaron a retractarse, publicando disculpas públicas. Uno de ellos, el joven que había llamado a mi historia codicia, subió un video diciendo: «Me equivoqué. Escuché solo un lado de la historia. Ana, lo siento. Tu verdad merece ser escuchada». La conferencia de prensa fue un éxito aún mayor. El salón del Hotel Camino Real estaba lleno de periodistas, cámaras y curiosos que habían seguido la historia en redes. Me senté en una mesa frente a un atril, flanqueada por Ramírez y Valeria, con una pantalla detrás de mí mostrando los documentos más importantes. El testamento, las cartas, los recibos. Hablé durante 20 minutos, mi voz firme pero cargada de emoción, contando mi historia desde el principio. Cuando terminé, mostré una última prueba. Una carta escrita por doña Elena a su abogado, fechada un mes antes de su muerte, donde explicaba su decisión de dejarme la herencia. Ana Morales es la única persona que me ha tratado como familia, escribió. No quiero que mi dinero vaya a instituciones o parientes lejanos que nunca se preocuparon por mí. Ella lo merece todo. Los periodistas estallaron en preguntas, sus voces superponiéndose. ¿Por qué no contaste tu historia antes? ¿Qué planeas hacer con Diego? ¿Es cierto que planeas demandarlo? Respondí con calma, dejando que Ramírez manejara las preguntas legales. Al final, Valeria tomó el micrófono y lanzó una invitación. Si quieren saber más, únanse a StreamNet esta noche. Ana dará una transmisión en vivo, respondiendo sus preguntas, compartiendo más de su historia. No dejen que las mentiras ganen. Esa noche, mi transmisión en StreamNet rompió récords en la plataforma. Más de 100,000 personas se conectaron, dejando comentarios, enviando donaciones que insistí en redirigir a un orfanato en Ciudad Juárez, el mismo donde adopté a Diego. Respondí preguntas durante horas, desde las más simples, ¿cómo aprendiste a tocar el piano?, hasta las más difíciles, ¿todavía amas a Diego? A esa última, hice una pausa, mirando a la cámara, mis ojos brillando con lágrimas contenidas. Amé a Diego con todo mi corazón, dije. Pero el amor no significa permitir que te destruyan. A veces, dejar ir es la única manera de salvarte. La transmisión terminó con un mensaje final. No dejen que nadie les diga cuánto valen. Su pasado no define su futuro. Yo soy la prueba de eso. Diego intentó responder, subiendo un video desde una cuenta secundaria, pero fue un desastre. Sus lágrimas ya no convencían a nadie. Y sus pruebas, cartas mal escaneadas con una caligrafía que no se parecía en nada a la de doña Elena, fueron ridiculizadas por los usuarios. Los expertos en documentos que contratamos confirmaron que eran falsificaciones, y Ramírez presentó una nueva demanda, esta vez por falsificación y fraude.
Diego no tenía escapatoria. Su campaña se derrumbó, y con ella, lo último de su credibilidad. Meses después, recibí una carta de Alejandra. No era una disculpa, pero tampoco un ataque. Era una confesión, escrita con una honestidad que no esperaba. Decía que había cometido un error al apoyar a Diego, que su familia la había presionado para mantener las apariencias, pero que ahora veía la verdad. Había solicitado el divorcio no solo por la humillación pública, sino porque se dio cuenta de que Diego nunca la amó, solo la usó para mantener su estilo de vida. Terminaba la carta diciendo: «No espero que me perdones, Ana, pero quiero que sepas que lamento el dolor que te causamos». No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no necesitaba cerrar ese capítulo. Ya lo había hecho. Mi vida en Chapala era todo lo que necesitaba. Los atardeceres en el lago, las tardes pintando, las noches tocando el piano. Había encontrado una comunidad, no solo de vecinos, sino de almas que, como yo, habían luchado y sobrevivido. Don Miguel, del Café del Lago, me invitó a dar clases de piano a los niños del pueblo, y acepté. Ver sus rostros iluminarse mientras tocaban sus primeras notas era un recordatorio de que el amor, el verdadero, no pide nada a cambio. Un año después, supe por Ramírez que Diego había desaparecido de Guadalajara. Algunos decían que estaba en México, trabajando en trabajos esporádicos, viviendo en un departamento pequeño. Otros decían que había regresado a Canadá, pero no había rastro de él en redes sociales. Una parte de mí esperaba que encontrara paz, que aprendiera de sus errores, aunque sabía que eso era poco probable. No lo odiaba, pero tampoco lo extrañaba. Había aprendido que el amor no significa sacrificio ciego y que mi felicidad no dependía de nadie más. Mi fortuna seguía creciendo, gracias a inversiones inteligentes que Ramírez y un asesor financiero manejaban. Pero el dinero ya no era el centro de mi vida. Era una herramienta, una que usaba para ayudar al orfanato en Juárez, para financiar becas para niños como el que yo fui, para apoyar a artesanos locales en Chapala. Cada peso gastado era un paso hacia la redención, no de Diego, sino de mí misma, de la niña que creció pensando que no valía nada. Un día, mientras pintaba un atardecer en el lago, recibí una visita inesperada. Era Sofía, cargando una caja llena de dulces típicos de Guadalajara, su sonrisa tan brillante como siempre. «Ana, quería verte», dijo, abrazándome con fuerza. «Me ascendieron a gerente de ventas en el showroom. Todo gracias a ti. Nunca olvidaré cómo confiaste en mí ese día». Nos sentamos en el porche, compartiendo dulces y café, hablando de la vida, del futuro. Sofía me contó que había usado su primera comisión para pagar la universidad de su hermano menor, un chico que soñaba con ser ingeniero. Me miró con ojos llenos de gratitud y dijo: «Eres mi inspiración, Ana. Lo que hiciste, cómo te levantaste, me enseñó que no importa de dónde vengas, puedes llegar lejos». Sonreí, mirando el lago, las olas brillando bajo la luz del sol. «No llegué lejos, Sofía», dije. «Solo llegué a casa. Cuando me preguntan si me arrepiento de adoptar a Diego, mi respuesta siempre es la misma: no. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir me llevó a este momento, a esta vida. Lamento no haber entendido antes que la bondad no debe practicarse a costa de la autodestrucción. Aprender a protegerme fue la lección más importante de mi vida, una que me costó décadas, pero que valió cada segundo de dolor. Ahora, cuando miro el lago, no veo solo agua y luz. Veo mi reflejo, no el de una empleada doméstica, ni el de una madre traicionada, sino el de una mujer que encontró su lugar en el mundo. No era perfecta, pero era libre. Y eso, resultó, era más que suficiente.